Bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo. A nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la bienvenida a los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales. También damos la bienvenida y pues le damos gracias a Dios porque la Biblia dice que el Evangelio del Señor va a ser conocido en todo el mundo y la palabra de Dios va a ser predicada por todo el mundo. En este tiempo sí también, pero también en el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el Señor establezca su reino en esta tierra, porque la Biblia nos dice que van a ser 1000 años de el reinado del Señor Jesucristo en esta tierra. Va a establecer su reino y vamos a ser enseñados, vamos a ser guiados por la ley de Dios, por los mandamientos que Dios dejó en su palabra. Son unos mandamientos, son unas leyes que nosotros tenemos que obedecer. ¿Para qué tenemos que obedecer las leyes? Para que nos vaya bien en la vida, para que nos vaya bien no solamente como personas individuales, sino para que nos vaya bien como humanidad, para que el ser humano pueda tener lo que Dios desde el principio había querido para el ser humano, que es que viviera en armonía, en paz, que tuviera el gozo de Dios en sus vidas a través de las leyes de Dios. Las leyes de Dios son para obedecerlas, porque a través de las leyes de Dios pues nosotros podemos conseguir por lo que fuimos creados, que es para ser a la imagen de nuestro Dios. Porque si Dios se hiciera hombre, que pues de hecho ya lo hizo en Cristo, Él viviría bajo las leyes que Él dejó escritas a través de la ley de Dios. Y la Biblia dice que la ley de Dios y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos grandes mandamientos, y de ellos es el fundamento de toda la ley de Dios. Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que la ley de Dios es para el bien de nosotros como seres humanos, y por eso Dios envió a su Espíritu Santo al mundo para, como dice el libro de Zacarías 36, que Dios envió el Espíritu al mundo para que nosotros anduviéramos en la ley de Dios. Y Jeremías 31 nos dice que Dios va a hacer un nuevo pacto, que va a poner dentro de nosotros sus leyes a través de su Espíritu Santo, a través de la obediencia a Dios. Eso es lo que es ser lo que es el Pentecostés. Y ya hemos hablado la vez pasada del Pentecostés, que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros vemos que el ser humano está lleno de todo menos del Espíritu de Dios. Está lleno de muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y la llenura del Espíritu Santo nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros desde que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. El Espíritu Santo venía incluido también con esta decisión que tomamos. Pero nosotros tenemos que mantener nuestro cuerpo sometido a la voluntad de Dios, sometido a su palabra. Y ahí es donde nosotros podemos ver a través de la Biblia que para eso es la importancia de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, porque como le decimos, ¿verdad?, como estábamos viendo, estamos llenos de muchas cosas. La palabra llenura del Espíritu Santo significa llenar, completar, ¿verdad? Estar llenos, describe una llenura literal de una persona. Es como cuando podemos ver, ¿verdad?, que un vaso está pues lleno de agua, y el agua, si llenamos un vaso de agua, ¿a qué va a saber el vaso? No puede saber a Pepsi ni a Coca-Cola. Tiene que dar ese sabor de agua. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo,
no podemos reflejar, no podemos comportarnos de otra manera. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque si nosotros no comprendemos muy bien todo eso, porque hoy en día nosotros vemos que la llenura del Espíritu Santo la comparan con manifestaciones externas, como por ejemplo se caen al piso, muchas cosas que vemos a través de las redes sociales, toman a la gente y todo eso. Eso no es la llenura del Espíritu Santo, eso simplemente es un show, eso simplemente es algo que pues nosotros vemos en la palabra de Dios, que no refleja el carácter de Dios. Porque a pesar de que se caen y todo eso, pues oigan, uno no necesita ser muy espirituales para darse cuenta si una persona realmente tiene el amor, la paz, la paciencia que Dios refleja. Porque nosotros vemos a través de nuestra vida que realmente Dios, los frutos del Espíritu pues no están ahí. Y muchas veces es ¿por qué? Porque pensamos que la obra del Espíritu Santo es algo emocional, y no es algo emocional. La Biblia nos dice que es para que nosotros guardemos su palabra. Es para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y sometamos nuestra carne, que es lo más difícil en este mundo. En el libro de Hechos nosotros vemos la llenura del Espíritu Santo de Dios en todos, en los que estaban en el aposento. En Egipto murieron 3,000, y nosotros vemos que en el nuevo pacto, cuando el Espíritu Santo vino a las personas, la Biblia nos dice que se salvaron como también 3,000. En el antiguo pacto se perdieron, en el nuevo pacto se salvaron. ¿Y cuándo fue esos eventos? El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, primera Pascua, 50 días después de que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz y resucitado al tercer día. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que ahí hay dos diferencias que nosotros podemos estar no equivocados, porque miren, nosotros vemos el libro de los Corintios. En el libro de los Corintios el apóstol Pablo los felicita, dice: wow, son impresionantes, tienen todos los frutos del Espíritu Santo, hablando, ¿verdad?, de las obras, de los milagros, perdón. Pero el apóstol Pablo dice: pero son carnales. ¿Cómo está eso que son carnales? Es muy fácil, porque adoraban a Dios a su manera. El nombre del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, como cuando el Señor Jesucristo les dijo a Israel, les dijo, ¿verdad?, en la cátedra de Moisés, en el asiento de Moisés, se sientan y abren los rollos y los leen. Y el Señor Jesucristo les dijo: hagan lo que ellos dicen. Cuando se sienten a leer la ley, obedezcan la ley, los 5 libros de Moisés, los 5 libros que Dios le dio a Moisés. Pero el Señor Jesucristo les dijo: pero no hagan lo que ellos hacen fuera de ese lugar. Entonces nosotros vemos que los corintios tenían el conocimiento, pero probablemente no sabían cómo llevarlo a cabo, que eso es lo que nos cuesta pues toda nuestra vida en esta tierra, porque siempre vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, y la prueba dice que produce paciencia, y bueno, lo que dice el libro de Romanos 5, ahorita vamos a leer para ella. Pero nosotros vemos en el libro de Éxodos, como la vez pasada estuvimos viendo, que miren, Moisés subió al monte y fue donde recibió los 10 mandamientos, después de que el pueblo de Israel no quiso escuchar a Dios. Porque nosotros vemos que el pueblo de Israel, Dios quería tratar con ellos personalmente.
Y el pueblo de Israel dijo, no, mejor háblanos tú, Moisés, que no nos hable Dios. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios, que en el libro de los Hebreos decía que porque no querían someterse a la ley de Dios. Y bueno, ya nosotros vemos la historia, ¿verdad? Moisés subió aquí al templo, perdón, por los 10 mandamientos, y pasaron 40 días. Y cuando Moisés regresó, ya tenían una imagen para adorar. ¿Por qué? Porque ellos querían adorar a Dios a la manera que lo hacían en Egipto. Era la manera que querían adorar. Y muchas veces así, aunque nosotros tengamos al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia. Traducción al español, nos va a guiar a su palabra. Porque muchas veces se nos guía a toda verdad, toda verdad, lo dejamos a la imaginación. No, pues es que yo pienso que Dios me guía, es que Dios, no, nos guía a su palabra. Que todas nuestras decisiones estén basadas en la palabra de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el verbo se hizo carne, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos va a guiar a Dios, a su palabra. Bueno, y nosotros vemos que en Éxodo capítulo 32, miren, pasó lo mismo que con los corintios. Bueno, no lo mismo, porque ellos ya conocían. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escucha, Israel, vuestro Dios uno es. Ya lo habían escuchado de la misma voz de Dios, cuando les fue dando los mandamientos, cuando les fue dada la ley de Dios por primera vez por la misma boca de Dios. Pero nosotros vemos en Éxodo 34 que el pueblo de Israel, pues nosotros vemos que querían seguir adorando a Dios a su manera. Dice Éxodo 32, capítulo 32, versículo 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón. Aarón fue el que pregonó, el que gritó y dijo: mañana será fiesta al Dios de Israel. ¿Cómo iban a adorar al Dios de Israel? Con el becerro de oro. Igual que adoraban a los dioses egipcios, que había de todo ahí. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que ya más adelante llega Moisés y todo. Dice el 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ven, ofrecieron ofrenda de paz al Señor, a Dios. Y ya nosotros vemos más adelante cómo el Señor se disgusta con ellos. Y dice el capítulo 8, dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuándo le mandó Dios el camino? Pues ya cuando vimos que Dios le dio la ley, los 10 mandamientos, en capítulos antes, cuando Dios, cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel se presenta delante de Dios y Dios le da los 10 mandamientos. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que a ellos, ¿verdad? Ahí está el porqué. Es en el capítulo 20. Ahí está el por qué ellos no querían oír a Dios. En el capítulo 20, antes del becerro de oro, ya Dios les había dicho. En el capítulo 20, versículo 1, dice: habló Dios todas esas palabras cuando los iba a sacar, los iba a santificar. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de la que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y ya más adelante vemos que el pueblo dice:
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, porque les digo, había chofares ahí cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos. Porque había todo, sí, ¿verdad? Había todo un grupo de sirvientes de Dios, un séquito del pueblo, todo eso. El monte que humeaba, y viéndolo el pueblo tembló y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El libro de los Hebreos, capítulo 12, 18, dice que ellos no toleraban lo que Dios les había dicho. Y nosotros vemos, donde estamos en el capítulo 32, esa misma generación, esos mismos que escucharon a Dios con un Dios poderoso como el que vieron en el monte, lo vemos que ellos, Dios les dijo: no hagan imágenes, no las adoren, no hagan imágenes para que las adoren. Y en el capítulo 32 nosotros vemos que están haciendo imágenes, adorando al becerro de oro. Y en el capítulo 8 Dios les dice: pronto se apartaron del camino que yo les mandé. No duraron mucho, ¿verdad? No duraron mucho. Entonces, de la misma manera nosotros, cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando Dios nos da su palabra, su Espíritu Santo, no tenemos que apartarnos de su palabra, de sus mandamientos. Porque Dios fue bien claro. Y dentro de los 10 mandamientos que Dios les dio, bueno, miren estas fiestas que ellos hacían en Egipto, había de todo, un desorden de todo. No creen que hasta sacrificios. Entonces, por eso nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios no es para que lo hagamos a nuestra manera, es para que nosotros toda nuestra vida estemos luchando con nosotros para ser a la manera de Dios. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el libro de Corintios. Tienen todos los dones, tienen sabiduría, inteligencia, tienen todo, pero son carnales, ¿verdad? Y por eso nosotros vemos pues sí, en estos tiempos que la apostasía está en su pleno apogeo, está, ¿verdad?, creciendo cada vez más. Uno pensaría que después del COVID, los sanadores, esos que hacían campañas de sanidad, iban a estar bien ocupados, y fueron los primeros que se metieron en cuarentena, huyendo de ese virus que quién sabe, ¿verdad? Bueno, fueron los primeros que se vacunaron, era porque se veían en los hospitales. Y uno diría: no, pues sí, ¿verdad? Ya se expusieron a la mentira esos que usan el evangelio para ganancia deshonesta, porque llenaban estadios. Y uno diría: bueno, ya pasaron años, ya la gente despertó de esa gente mentirosa, de esos apóstoles que son mentirosos, y ya recapacitaron. Pero a veces, la verdad, es increíble cómo la gente vuelve. ¿Por qué? Porque ahí no se le demanda santidad, no se le demanda tiempo para Dios. Y eso, pues, oigan, es lo mismo que adorar al becerro de oro, es lo mismo que adorar a Dios a la manera del becerro de oro, como el conejito. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que cómo es como nosotros vamos a ser transformados nuestra manera de pensar. A través de la palabra de Dios tenemos que reprogramar nuestro cuerpo, que es, ¿verdad? Imagínense, mientras más años pasamos, batallamos más. Pero si nosotros le damos tiempo a Dios, nos metemos con Dios, leemos su palabra, no robarás, no robarás, no robarás, y ella te dice: es que pues ya todos roban, el que no roba no avanza, el que no miente no esto. O sea, te estás programando de esa manera. Pero si Dios te dice que la honestidad, y bueno, ese es un ejemplo, no matarás, y bueno, y todo eso. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu está venciendo. Pero si nunca leemos la palabra de Dios, oigan, qué llenura del Espíritu Santo, ni qué 8 cuartos, ni qué nada. El apóstol Pablo, por eso decía:
Cuando estaba en la cárcel, le decía, creo que a Timoteo, le decía, y me traes mi capa, porque estaba frío en el calabozo, y los rollos. Porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, era una persona que lo leía. Y el apóstol Pablo aún así decía que tenía sus luchas internas. Entonces, por eso nosotros vemos, ¿verdad?, que esa es la manera en la que nosotros tenemos que ser renovados. No nos gustaba leer, a algunos sí les gustaba leer, no digo que a todos. A los que no nos gustaba leer, pues hay que renovarnos, hay que leer. Hay que escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y viene por el oír la palabra de Dios, como dice la Escritura. Entonces aquí nos dice, bueno, sí, en el capítulo 32, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Oigan, pero ¿qué no Dios les había dicho? ¿Qué? ¿Verdad? Por eso es muy importante escuchar la palabra de Dios, es decir, leer la palabra de Dios. Porque miren la manera en la que le están agrediendo a Aarón. No le dieron la patada porque, ¿verdad? Pues yo creo que nada más le dijeron, levántate. Porque estaban acostumbrados. Miren, en Egipto eran esclavos. Pero nosotros vemos en la palabra de Dios que Egipto se les metió mucho en el corazón de ellos. ¿Por qué Dios los liberó? Bueno, porque la Biblia dice que el clamor llegó a Dios y por la promesa de Abraham, pero ellos ya se habían hecho a la manera de Egipto mucho, y lo vemos en el versículo que leímos ahorita, ¿verdad? En el versículo 5, que cuando juntaron todos lo de oro y le madrugaron al otro día, juntaron todo lo de oro, porque es que es más fácil dar algo económico, lo que sea, que someternos a la voluntad de Dios, porque hasta madrugaron. Y ellos dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y dice que Aarón tiró todas esas joyas al fuego. Y no es de que haya salido un becerro, como ya lo hemos dicho varias veces. Simplemente salió una esfera. Pues es lógico, uno tira un metal y se va a hacer una esfera. Y esa esfera representa al sol, que venía en los cuernos del dios Api, del dios becerro. Y ellos dijeron, oh sí, se formó el dios Api, hay que adorar al dios del sol, al dios fértil, al dios creador, porque eso era lo que significaba ese dios, al dios que da la vida. Pero ellos querían adorarlo a su manera. Y ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, que bueno, murieron 3,000 más adelante. Entonces, por eso es la importancia de que nosotros, en el milenio, la palabra de Dios se va a enseñar desde kinder hasta la universidad, yo creo, a todas las naciones, porque la Biblia dice que las naciones van a decir, vayamos a Jerusalén, vayamos al monte del Dios de Israel para que nos enseñe su ley. Y dicho de paso, ¿verdad? Miren, como estamos estudiando el Apocalipsis, uno dice, ¿verdad? Pero no, miren, pensamos que en el Apocalipsis, cuando pase todas esas cosas, que va a morir la tercera, bueno, van a morir mucha gente, va a haber personas que se van a salvar, o sea que van a tener chance de salvarse. Yo me quedo el Apocalipsis. O sea, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero va a ser, Dios mío, va a ser casi. Porque la Biblia dice que van a haber naciones que van a salir del Apocalipsis, de la ira de Dios, que van a estar debajo de las cuevas, en búnker, bueno, en esos lugares. Un mundo en caos, un mundo destruido, perdón, cuando Dios traiga sus juicios.
Y esas seres humanos, son los que van a repoblar el planeta Tierra. Son los que van a poblar nuevamente el planeta Tierra. Y ellos son los que pues sí van a vivir como nosotros, 100 años. Ya sus hijos van a aumentar la edad, 1000 años y todo eso. Pero la diferencia es de que los únicos que van a tener el privilegio de tener cuerpos glorificados como Cristo, vamos a ser nosotros. Esa gente que muera en el milenio, esos nuevos nacimientos que mueran en el milenio, no van a tener cuerpos glorificados. Ellos, para vivir eternamente, van a tener que tomar las hojas del árbol de la vida que está en la presencia del Padre. Se fijan, ¿no? Que hay un río de agua de vida y todo eso, y a un lado está el árbol de la vida y al otro lado está el árbol de la vida, y da 12 frutos para la sanidad de las naciones. Ellos no van a tener un cuerpo glorificado como nosotros. Ellos, para poder seguir vivos, no sé, ¿verdad? Ya cuando lleguemos ahí lo vamos a indagar más, van a tener esas naciones o esos nacimientos en la eternidad, no en el milenio, en la eternidad, que comer de esos frutos. Si no comen de esos frutos, pues no sé, ¿verdad? Se mueren o no sé, pero ellos no van a tener el cuerpo de Cristo. Ese privilegio solamente lo tenemos nosotros, esta generación, después del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que tenemos 2000 años después del Señor Jesucristo, y la luz del Evangelio pues cada vez está viendo más. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos ese privilegio que muchos no van a tener. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues ya cuando lleguemos al Apocalipsis, en capítulo 20, vamos, ¿verdad?, ahí a tomar nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque pues es que es lo que tenemos que hacer toda la vida. Y aunque les escarbemos y les escarbemos, podemos quedarnos ahí años, pero ¿verdad? Pues hasta donde lleguemos en nuestra vida, porque la palabra de Dios es infinita, tiene muchas cosas que enseñarnos. Entonces, por eso de la misma manera nosotros, cuando tenemos el nuevo nacimiento, tenemos que entender que nosotros no somos lo que creíamos que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, pues venimos del chango, no, pues de este mundo ya se acabó y se acaba todo, hay que vivir la vida loca y todo eso. No, pues, o sea, a veces no tenemos ni idea de lo que somos. Pero la palabra de Dios es la que nos da luz a nuestra existencia, de dónde venimos, qué tenemos que hacer aquí y para dónde vamos. Con hechos, ¿verdad?, pues palpables. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que en el milenio todavía la ley va a tener vigencia. Todavía la ley va a tener vigencia. Cometemos un error al confundir las leyes de Dios con las leyes ceremoniales. Son cosas muy diferentes, porque empezar no hay templo. No hay templo, y entonces se va a construir un tercer templo. Entonces, por eso nosotros, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta la importancia que va a ser, que tiene que ser estudiar la palabra de Dios. Porque les digo, nosotros tenemos que entender qué somos. Porque el mundo nos ha metido muchas cosas en nuestra mente. Y el maligno se ha encargado de que nosotros, o de que el mundo, dude de Dios. El diablo ha hecho su trabajo muy bien. Lo ha hecho muy bien. Por eso la Biblia dice que es el padre de la mentira. La Biblia dice que lo llama el príncipe de este mundo. La Biblia también lo llama el engañador. Lo llama el que fue el sello de la perfección, más inteligente que Daniel. Pero pues él no entendía la Biblia, porque pues no tenía el Espíritu de Dios. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que nuestra existencia, nuestro
pues sí, nuestra existencia, nuestro ser tiene que estar conectado con Dios, con la palabra de Dios. Y ahí es donde podemos nosotros tener una vida diferente, ver las cosas como realmente son. Porque a veces pensamos, le digo, que pues sí, que lo que nos metieron en la cabeza, eso es lo que es verdad. Y a veces por lo que nos enseñaron, pues solamente nos lleva a una vida pues estéril, personalmente estéril, en cuanto a la satisfacción, en cuanto a nuestro ánimo, en cuanto a nuestra vida. Porque el mundo no te ofrece nada. El mundo te da hoy, mañana te lo quita, te da hoy, te da, te aburres. Y el único que realmente nos da vida, nos da alegría, nos da gozo, es Dios. Es su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para la palabra de Dios. Fuimos creados para ser llenos de la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu. ¿De qué estamos llenos? Y son vida. Ahí es donde nosotros encontramos la prosperidad personal primeramente. En la palabra de Dios, en sus mandamientos, en sus estatutos. Y es como podemos vencer. ¿Verdad? Porque no se trata solamente, sí se trata de vencer, definitivamente se trata de vencer. Pero es donde nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad. Es que, ¿verdad? Como que no puedo enfatizar mucho eso, ¿no? Pero es que es muy importante. Porque cuando nos acomodamos al mundo, pensamos que el mundo lo es todo, que lo que el mundo me ofrece es lo más grande que puede haber, lo mejor, lo máximo. Ahí cometemos un error. Son cosas bonitas. Porque Dios, ¿verdad? Dios, el mundo lo hizo bonito, lo hizo perfecto, a pesar de que el mundo está, o sea, el mar representa juicio. Ustedes ven al mar ahí, ¿verdad? Donde van los pescadores de los cangrejos, ¿no? Con unas solotas súper gigantes. Tú lo ves en video y ya te da miedo. Te da miedo cómo se mueven los barcos así, y unas olas súper gigantes. ¿Por qué? Porque es símbolo de juicio. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que los demonios están en el abismo. Y por eso la Biblia dice, en el Gadareno, dice la Biblia que ellos buscaban un lugar seco donde reposar. Porque el abismo, pues yo creo que debe de haber agua, no sé, pero bueno. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que a pesar de todo eso, vemos las playas bonitas, los bosques bonitos, los pajaritos cantando, los animales salvajes bonitos también, con unos colores que hasta parece que alguien agarró, miren, hasta parece que un artista de verdad fue el que le puso los colores a los animales, porque están perfectos. Unos colores hermosos. O sea, a pesar de todo eso, la creación es bonita, es hermosa. Pero la Biblia nos dice que en el milenio Dios va a hacer nuevas, bueno, en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra Dios va a hacer nuevas todas las cosas. O sea que ni idea tenemos. Va a ser nuevo en todos los aspectos. Y ahí entonces, a donde quería llegar, ¿verdad? Ahí entonces, en la eternidad, la ley de Dios ya no va a ser más. En el milenio sí, ahorita sí, sobre todo ahorita. En el milenio, ¿verdad? Pues va a ser de a fuerzas. Porque la Biblia nos dice en Zacarías que el que no vaya a adorar a Dios, no va a haber lluvia ni bendición en su tierra. Porque va a haber personas, como les digo, va a haber personas que salgan, que sobrevivan, perdón, a las copas de la ira de Dios y repoblen la tierra. Y ellos son los que, bueno, pues al tiempo, las nuevas generaciones, como es que miren, ¿por qué nosotros afirmamos que las nuevas, o al menos yo en lo personal, que las nuevas generaciones son así? Es que, oigan, ya uno conoce a la gente. Va a haber muchachos que digan, ¿y por qué tenemos que adorar a ese Dios de Israel? Ya no sé, para que nos deje libres. Queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Para ser felices. Y ya nosotros que salimos de este mundo decadente, vamos a decir, ¿verdad?
que no sabe ni lo que habla. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ya estoy harto de sus leyes, va a decir el muchacho o gente que no está ahí. Porque ellos no vivieron todo lo que nosotros vivimos. Y son eventos, son épocas que vienen, que van a llegar. Pues sí, siempre es que todo se cumple, se va a cumplir, como se ha cumplido todo lo que Dios dice. Entonces, por eso nosotros vemos aquí que los que salieron de Egipto querían adorar a Dios a su manera. Y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Dice Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses. Elohim, dioses. Que vayan delante de nosotros. Pues que no, ya Dios era el que los había guiado. Entonces, por eso nosotros no tenemos que caer en ese error de esta nueva generación. Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Hay un dicho, ¿verdad? En el mundo que dice que lo que comes es lo que tú eres. Y hasta cierto punto sí es cierto. Hasta cierto punto sí es cierto. Come carnitas todos los días y vas a ver en qué te vas a convertir. Ya con la presión altísima, ya hasta vas a terminar respirando como los puerquitos. Sí, porque es que todo eso se va aquí. Ahora come ensaladas. Aliméntate bien y vas a ver en qué te vas a convertir. Les digo porque, oigan, algunos de nosotros hasta nos bañamos la vesícula y bueno, quién sabe qué tanto daño nos hicimos por andar de comelones. Entonces, de la misma manera en las cosas de Dios, ¿verdad? Lo que nosotros comemos espiritualmente, en eso nos convertimos. En eso al menos tenemos más fuerzas para luchar con el mundo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Satanás es el padre de la mentira. Y la única manera en la que nosotros vamos a sobrevivir a todo eso es a través de la Biblia. Y aún así, ¿verdad?, vamos a tener nuestras luchas. Porque este cuerpo, otra vez tenemos que entender que este cuerpo que nosotros tenemos no somos nosotros. O sea, si espiritualmente no somos, solamente es un vaso, es como un traje, un vestido que nosotros ocupamos para poder, ¿verdad?, aquí comunicarnos, para hacer todo eso. Y este cuerpo está dañado. Desde que nace en adelante, sufre, pues sí, se va gastando. El niño nace, ¿verdad?, pequeñito, crece, alto, llega a estatura, llega a su edad y otra vez vuelve para abajo. Por eso hay ancianitos que están todos encorvados y todo eso. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que nuestra realidad es estar en la presencia de Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque podemos decir estar en la presencia de Dios, pero a veces también lo tomamos y queremos estar en la presencia de Dios a nuestra manera. Y no tiene que ser así. Es a través de la palabra de Dios. Al apóstol Pablo le dijeron, miren eso, a veces lo agarran. Al apóstol Pablo le dijeron, Pablo, mucha letra, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese que dijo que mucha letra, no sé qué le iba a hacer daño y todo eso? Oigan, eso lo dijeron personas del mundo. Y ahora dicen aquí, predicamos, ¿verdad? Y mucha letra, no recuerdo el versículo completo, pero eso. No, eso es una mentira del maligno. Mientras más nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, más nos fortalecemos, más reprogramamos nuestro cuerpo para que sea obediente a las cosas de Dios. Bueno, pero vamos a seguir. Dice, ahora le dijeron, dice, porque es de Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren, bueno, ¿verdad? Estaban pues ya desesperados. Y aquí dice, ¿verdad?, el varón que miren a quién le atribuyeron la salida de Egipto. Se la atribuyeron a Moisés. Es que miren, aquí hay muchas. Después de que oyeron
al Dios que los sacó de Egipto con truenos, con relámpagos. Bueno, ¿verdad? Pues si es Dios, pues ahora dice que no hay que ver a Dios y viva. Después de que oyeron su voz, ellos dijeron, es que Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. A Moisés le atribuyeron la salida de Egipto. Y el que lo sacó, el que nos sacó del lodo cenagoso, fue Dios. Y a veces se nos olvida. Y ya no queremos oírlo, como, ¿verdad? No tenemos que cometer ese error. Fue Dios el que nos sacó, así como a los egipcios, del mundo. Un mundo en el cual ya no teníamos ni esperanza. Ya nadie nos quería ni nos toleraba. Bueno, ¿por qué? Porque es que nosotros sin rumbo, le digo, así vivimos. Sin rumbo, sin esperanza, con vergüenza, sin gracia. Nadie se quiere juntar con nosotros y todo eso. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el que lo sacó, así como al pueblo de Egipto, el que lo sacó fue fue Dios, no Moisés. De la misma manera, y pues hoy no es mucha la diferencia, porque los hebreos que están en Israel, pues ellos ya ni a Moisés, a ellos prefieren más las enseñanzas de los ancianos que la palabra de Dios, que la ley de Dios. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, que al pueblo de Egipto le pasó lo mismo. Entonces todo el pueblo, dice, Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en su oreja, y los trajeron a Aarón. En los zarcillos no solo había zarcillos de oro, había zarcillos de plata, de bronce, porque eran los metales que había en Egipto. Pero ellos apartaron lo mejor para adorar a Dios a su manera, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros vemos, dice, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que, oigan, espérense, ¿qué pasó ahí? Querían adorar a Dios a la manera de los egipcios. Y les digo, y es lo mismo que pasa hoy en día en las iglesias. Quieren adorar a Dios a la manera que adoraban a los dioses o a los santos que adoraban en el pasado. Por eso Dios dejó a la iglesia, sus 7 fiestas en el libro de Deuteronomio, pero de Levíticos. En esas fiestas nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios mantiene ocupado a la iglesia y a su pueblo, a Israel, todo el año. ¿Para qué? Para que no terminemos como las demás naciones, para que no terminemos adorando a Dios pues a la manera de Egipto, a la manera que nos sacó de la tierra del mundo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que en los Corintios pasó algo igual. Porque el libro de Corintios dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo les dice, muy bien, Corintios, tienen todos los frutos, todos, perfecto, qué bueno, pero son carnales. ¿Cómo que son carnales? ¿Sí? Ahí lo dice. Porque hay entre vosotros disensiones. Y uno dice, yo soy mejor que tú. Y otro dice, sí, pero es que yo tengo lenguas, es que yo hablo inglés, español y chino, y yo levanto gente. O sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
en ellos había orgullo. En ellos no había lo que dice el Señor Jesucristo, sean mansos y humildes de corazón. Unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de aquí, otros yo soy de allá. Y Pablo dice que Cristo está dividido o qué. ¿Y dónde están los que son de Cristo? No, pues nadie. Entonces por eso nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad?, la importancia de que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios. Y dice, ¿verdad? Y al día siguiente madrugaron. ¿Qué les digo? Madrugaron. Y ese día que Moisés les dijo, mañana Dios se va a aparecer, estén atentos, al tercer día se va a aparecer. Y dice, ¿verdad?, que llegó ese día y estaban dormidos, se quedaron no sé qué, pero Moisés tuvo que ir por ellos y sacarlos de sus casas y decirles, oigan, hoy es el día que Dios va a venir a vernos. Y aquí hasta madrugaron. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. ¿Qué clase de ofrendas pudieron haber ofrecido estos hebreos? Aquí no había ofrenda, todavía Dios no les daba las leyes de que el cordero y eso. Ahí, ¿verdad?, pudieron haber sido muchas ofrendas, hasta ofrendas humanas. Porque en Egipto adoraban a sus dioses, al dios Ra, al Anubis, a diferentes dioses. Y todos esos dioses exigían ofrendas. A la diosa la diosa Gata. Entonces por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que a veces así queremos adorar a Dios, como veníamos del mundo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que nuestro sacrificio tiene que ser racional. Y la Biblia nos dice que Dios se complace más en la obediencia de su palabra, por eso hay que leer la Biblia, de su palabra, porque no vayan y te digan, y Dios me dijo, y Dios así, y yo siento, y yo vi caballos, y yo vi en esas cosas. No, en su palabra, ¿verdad? Y poner atención a la Biblia, porque a veces tenemos la Biblia por allá arrinconada y nunca la abrimos, ni atención le ponemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como lo hemos visto, no hace ni mucho, hace 100 años, la imprenta de Gutenberg fue, no hace ni 100, creo que sí, bueno, no hace ni 300 años, que la palabra de que la Biblia ni siquiera la teníamos. Nuestra generación, la generación tal vez de mi abuelita, apenas ahí empezaba a tener Biblias. Pero antes de mi abuelita, mi bisabuela, en los 70 tal vez, pues oigan, ni leer sabían. Y hoy en día todos la tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces, por eso nosotros vemos aquí, ¿verdad? Dice, ya el Señor se enojó, dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué? ¿Por qué lo llama su pueblo? No dijo mi pueblo. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Si guardas mis mandamientos, dijo Dios al pueblo de Israel, entonces tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. El día que tú no obedezcas mi palabra, ni digas que soy tu Dios. Yo no soy tu Dios. Por eso aquí dice tu pueblo, porque mío no, porque a mí no me obedecen. Están más hechos egipcios de allá que nada, ¿verdad? Porque pues oigan, ¿cómo se atreven, cómo se les ocurre, adorar a Dios? Y ya Dios les había dicho, es que lo más impresionante, ya Dios les dijo, se mostró con poder, con relámpagos, que no podían tocar el monte y todo eso. Y Dios les dice, escucha Israel, vuestro Dios uno es, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imágenes, no tendrás elohimes. Y aquí dice, Aarón, haznos dioses.
Ahí está la intención por la cual ellos no querían oír a Dios, porque dijeron, ¿verdad? Vamos a seguir adorando a Dios a nuestra manera. Bueno, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿A quiénes le atribuyeron su liberación? A los dioses. Pues ¿sabían qué otros dioses iban a conocer? Más que a los dioses egipcios, no había otros. Bueno, estaban los tamines, que se llaman los tamín. Que esos son copias verbales de lo que son los serafines. La palabra tamín quiere decir, ¿verdad? Pues en sí el significado no se conoce muy bien, pero es una copia de los serafines. Los serafines son alados. Ustedes, como estuvimos viendo la otra vez, tienen cabezas, bueno, ¿verdad? Se representan en las visiones con cabezas de águila, de becerro y eso. Nosotros vemos que los egipcios tenían dioses alados con cabezas de chacales y con cabezas de toro, hasta cabezas de cocodrilos tenían dioses. Pues esos dioses son los que estos están adorando. Al dios de las ranas. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que querían seguir adorando a Dios. No era tan, miren, no era tanto que querían adorar a Dios porque ellos querían. No, ellos lo que querían era lo que leímos más atrás. Dice, al día siguiente, en el 6, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ellos lo que querían era seguirle dando vuelta así fiesta también. Entonces, por eso nosotros vemos en la Biblia que nosotros tenemos que entender, pues sí, que adorar a Dios a la manera de Dios. Dice, ahora pues, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, esos son tus dioses que sacaste de la tierra de Egipto. 9, dijo más Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo terco. O sea, dura cervis quiere decir terco, porque ellos es como un dicho judío, ¿verdad? Que son, o sea, no los haces voltear así, no los haces salir de su camino, no los haces que vayan para acá, no. Dura cervis es que se ponen tiesos de aquí como cemento, bueno, sí, tiesos y ya no se mueven. Y aunque lo muevas así, no quieren salir de ese estilo de vida. Entonces, por eso nosotros vemos ya más adelante, ya el Señor, ¿verdad? Quiere castigarlos y Moisés intercede. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Moisés era una persona, ¿verdad? Que pues iba a tener la visión de Dios, la misericordia de Dios y todo eso. Es un tipo de Cristo. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos que adorar a Dios a la manera de Dios. El libro de los Hebreos, como le estábamos diciendo de los Corintios, nos dice, ¿verdad?, que ellos tenían todos los frutos. Pero nosotros vemos que el Señor Jesucristo les dice que eran carnales. Tienen todos los frutos, tienen todos, pues sí. Pero, ¿por qué? Porque entre ellos había disensiones, había celos, había contiendas, había, pues sí, todas esas cosas que son frutos del espíritu, de la carne. Había, bueno, sí, todo eso. Por eso nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios y tenemos que meditar cómo estamos adorando a Dios. Porque les digo, ya Dios dejó su palabra. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios se complace más en la obediencia que en el sacrificio y poner atención a su palabra que en la dulzura de los carneros. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros tenemos que tener una relación con Dios pues, diaria. ¿Por qué? Porque mire, ¿verdad? Porque algunos dicen, entonces no hay que pecar siempre, entonces bueno, eso es lo que esperamos, porque todos los pecados tienen condiciones. Pero cuando nosotros pecamos, somos prontos para ir a pedirle perdón a Dios. O decimos, ya mañana, ya pasó un mes y ni he doblado rodillas para darle el reporte al Señor. Ahí es donde entonces está el problema. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? ¿Qué no hacer? ¿Qué es pecado? Nos dice qué hacer, qué es lo que le agrada a Dios. Y qué hacer cuando nos equivocamos. ¿Qué hacer cuando pecamos? Hijitos míos, si alguno pecare, abogado tiene para con Dios al Señor Jesucristo. ¿Y cómo es como nosotros le pedimos perdón a Dios? A través de la oración. Y a veces si no oramos, el mismo perdón de Dios, el mismo arrepentimiento diario, el confesar nuestros pecados diario al Señor, eso nos acerca a Dios a través de la oración, para estar en comunión. Pero a veces pasan, no sé cuánto tiempo pasa, ¿verdad? Y se nos olvida estar en comunión con Dios. Señor, perdóname, Señor, en este día. Te fallé en esto, te fallé en lo otro, Padre, perdóname. Comunión con Dios. Es que Dios ya sabe. No, pues es que sí, ya Dios sabe. Pero nuestra responsabilidad es estar en comunión con Dios. Estar, ¿verdad?, en una vida íntima con Dios. Hablarle, Padre, mira, me pasa esto, me pasa aquello. O sea, ese es Dios, es un Dios real que está haciendo todo lo que con nosotros siente. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que pues sí, eso, que nosotros tenemos que tener una vida de comunión con Dios. Siempre. ¿Para qué? Para que no terminemos adorando a Dios como los egipcios, como los primeros que salieron. Y podemos seguirle en el tiempo del Señor Jesucristo. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad?, en diferentes etapas, que ellos no adoraban a Dios tampoco, eso ya lo sabemos. Los mismos hebreos de hoy en día no adoran a Dios a la manera de Dios. Ellos adoran a Dios a la manera de sus ancianos, porque el Señor Jesucristo les dijo, ustedes invalidan mis mandamientos por sus costumbres y por sus tradiciones. Y es lo mismo que pasa con muchos hebreos de hoy en día. Pero gracias a Dios que hay muchos hebreos que ya se están convirtiendo a Cristo en estos tiempos. Y por eso tenemos la luz del Evangelio todavía más clara. Mucho más clara, ¿verdad?, de lo que pudimos haberla tenido mucho tiempo atrás. Y por eso pues le damos gracias a Dios. Vamos a seguir hablando estos días de lo que es el Espíritu Santo de Dios, porque definitivamente tenemos que conocer qué es eso, qué es el Espíritu de Dios. Porque yo pensé que era tumbar gente. No es nada de eso. No es nada de eso. Eso viene de enseñanzas que pues de religiones del mundo, y se han metido a la iglesia de Dios. Bueno, ¿verdad? Sí se han metido, o las han combinado con el Evangelio del Señor Jesucristo, y eso no es así. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, ya con esto terminamos, cuando el apóstol Pablo enseñaba a un grupo de mujeres, cuando el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos, ellos estaban sentados. Cuando el apóstol Pablo enseñaba a estas mujeres, porque los varones se iban al trabajo y eso, dice que el apóstol Pablo se reunía con el apóstol Pablo a un lado del río, y ya estaban sentaditas oyendo. Los apóstoles estaban sentaditos oyendo. El Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad?, y recibirán el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando Él los estaba enseñando, nosotros vemos que ellos estaban sentados, escuchando las enseñanzas de Dios. Y ya cuando vino el Espíritu de Dios, pues nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia dice que era para que ellos entendieran muchas cosas que no entendían, y para que obedecieran sus mandamientos. Para eso es el Espíritu de Dios, no para revolcarnos, no para hacer show, nada de eso. Es para, ¿verdad?, que traiga un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Que eso es lo que más le importa a Dios, es para lo que más nos vamos a batallar hasta que nos vayamos, como el apóstol Pablo. Entonces, bueno, por eso vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, por la salvación de nuestras almas, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida eterna que tú nos has dado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te damos gracias también, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor,
que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Padre. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor. Y también, Padre, te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, a los que nos ven a través de las redes sociales, Padre. Bendice sus vidas, Padre. Y te damos gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Padre, y por tu fidelidad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.